Al saludarlo en este día, lo estamos haciendo con la bendición del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob a través de su canal de bendición Amanecer Tierra Santa. El más grande sabio que ha dado la nación de Israel, el rey Salomón, en uno de sus proverbios decía: instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De dónde había sacado Salomón este proverbio? ¿Qué lo inspiró a él a decir este refrán tan importante? Una cosa muy sencilla. Salomón se basó en que la nación de Israel había tomado este principio, el principio de la instrucción, como algo por el cual dependía la vida de la nación. Sí, desde que se formó, desde la formación del mundo hasta que apareció Moisés, no existía la escritura y no existía nada, no existía forma de comunicación. Simplemente era la transmisión de los mensajes y de los acontecimientos de boca a boca. La palabra de Dios nos enseña, nos aclara que era una obligación transmitir de padre a hijo, de generación en generación, todos estos relatos que más tarde Moisés pudo recopilar en los libros del Pentateuco o los libros de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como los libros de la ley. Moisés pudo tener acceso a todo ese material. No era porque había una biblioteca, no era porque había un lugar donde él pudo ir a recoger los archivos y empezar a escribir y a contar todo lo que había pasado. Era porque simplemente él había recibido esas instrucciones desde pequeño de sus padres, como sus padres lo recibieron de los padres de sus padres, de los padres de sus padres, y así sucesivamente hasta llegar al principio del relato. Pero usted se ha dado cuenta que los relatos pierden, van perdiendo con el tiempo, van perdiendo su esencia, pero en el caso de la nación de Israel, en el caso de la nación de los judíos, era una cosa esencial de vida o muerte que se mantuviera el relato tal y como se había contado, tal y como había sucedido, para que no perdiera ni un detalle, para que no se equivocara nada, para que no se cambiara nada, con una precisión exacta, para que el contenido de lo que había sucedido se mantuviera vivo y a su vez mantuviera viva a la nación. Era una cosa muy, muy rigurosa transmitirle las cosas a los hijos, de generación en generación. No podían omitir. Por eso dice la Biblia que hay de aquel que le quita una jota o una tilde. Sí, porque ellos tenían mucho cuidado, o tuvieron mucho cuidado en instruir, en repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Era tanta las veces que le repetía las cosas de una generación a otra que se quedaba exactamente grabado en su memoria, y por ese concepto que tuvieron ellos de la instrucción es que llegaron a nosotros todos los conocimientos que tenemos hasta ahora de cómo sucedieron, o cómo sucedió el principio bíblico, como dice el Génesis, como dice el Levítico, como dice el Éxodo, y cómo sucedieron todas las cosas con el pueblo de Israel. Ahora bien, en este día yo quisiera enseñarle a usted también algo que hoy en día aquí también en esta nación se mantiene esa tradición de la instrucción bíblica. Los niños pequeños son formados en escuelas llamado aquí yesivá, donde son instruidos exactamente con la palabra de Dios, en este caso con la Torá, y le es repetida una y llanamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se les repite tanto de manera oral como de manera escrita, como de manera leída a través de los libros. Es constantemente en cada lugar, en cada momento que ellos están, usted lo ve que están orando. Si están en una parada, están aprovechando el tiempo, esperando un autobús, y ahí mismo se toman y empiezan a repetir las oraciones, a repetir todos los preceptos bíblicos, los 613 mandamientos de la Torá, más lo que ellos tienen añadido de los sabios y del Talmud. Ahí constantemente lo están revisando. Si van a comer, están ahí constantemente. Si están en un parque, ahí están repitiendo. Es decir, que es una repetición constante, es una instrucción constante de los mandamientos, de los preceptos bíblicos, para que se queden incrustados
en su vida, que se queden incrustados en su mente, queden incrustados en sus corazones y jamás, como dice entonces, como dijo el sabio Salomón, entonces nunca más se apartarán ellos de este precepto. Entonces, esto es una cosa que lo vimos cuando Moisés se le salió del palacio del faraón después de ser criado allí durante más de 36 años. Dice la Biblia que cuando vio dos trabajadores fajados, un egipcio y un hebreo, dice que Moisés defendió al hebreo, es decir, actuó sobre su hermano. ¿Y por qué? Porque durante los primeros 4 años que él tuvo en el palacio del faraón, él tuvo una nodriza, él tuvo una maestra, él tuvo una persona que fue su propia madre, que en función de nodriza le fue enseñando todos los preceptos y le repetía una y otra vez todos los preceptos, todos los conceptos, todo lo que era la nación del pueblo de Dios, de dónde había salido, quiénes eran sus hermanos, a quién tenía que defender, cómo tenía que actuar en cada circunstancia de la vida y por qué tenía que hacerlo, porque había un Dios así, 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 y repetía y se lo repitió durante 4 años que estuvo amamantando a Moisés. Y entonces, aunque después Moisés pasó por escuela, por universidades, se preparó en medio de los egipcios y tuvo los mejores maestros que habían en aquel, y tuvo acceso a los mejores conocimientos que habían a nivel mundial, pero lo que le enseñó su madre al principio, durante los primeros 4 años, esto nunca se le olvidó. Y esto, mi hermano, es una cosa que yo quiero señalarle a ustedes en este día de hoy. Es muy importante aprovechar los primeros años de nuestros hijos desde que nacen hasta que ya comienzan a ir a las escuelas, cuando comienzan ya a separarse un poco de nosotros. Es muy bueno que los niños, o es indispensable para la vida de ese niño o de ese joven después en un futuro, es indispensable que haya tenido una buena instrucción. No un teléfono, no un buen teléfono para que el niño, hoy se asombran todo el mundo, oh, mi niño de 2 años ya maneja un teléfono, mi niño de 3 años ya es un máquina en el teléfono, mi niño es esto, mi niño aquello, mi niño sabe cambiar el televisor, mi niño sabe hacer esto, mi niño sabe hacer todas estas cosas en la televisión, en una computadora, en todo. Y usted le dice, bueno, ¿y sabe algo? Niño, hijo de cristiano, ¿sabe algo de la palabra de Dios? No sabe ni siquiera que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso no lo conoce. Entonces, ninguna de esas cosas, ninguna de esas instrucciones, el teléfono no le va a dar ninguna instrucción. La computadora no le va a dar ninguna instrucción. A la escuela cuando llegue no va a recibir ninguna instrucción de su relación, de su dependencia con Dios. Lo primero que le van a decir a la escuela cuando el niño llega es que él viene de un mono y no que viene de Dios. Es la primera enseñanza que le van a dar a su hijo en la escuela. Por lo tanto, hay que dejar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Hay que dejar de estar entretenido, porque a veces las funciones en la vida, el trabajo, los estudios, las complicaciones, las necesidades, la búsqueda de las cosas que necesitamos para el diario vivir, nos llevan a olvidarnos un poco de nuestros hijos, nos llevan a alejarnos un poco de ellos y a encargar a otros que sean los que se ocupen de la instrucción. Le pagamos a otro para que nos cuide a los niños. Le pagamos a otro para que nos enseñe a los niños, cuando esa instrucción no corresponde a nosotros. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice otro proverbio un poco más callejero, un poco más a lo popular, que dice así: la mano que mueve la cuna es la que gobernará el mundo. Y eso quiere decir, mi hermano, que el que instruye a su hijo, el que le dedique el tiempo a su hijo en la temprana edad, es a ese el que el niño suyo le va a hacer caso, y ese es al que el niño suyo va a defender el día de mañana. No a usted porque sea su padre, no a usted porque sea su madre, no a usted porque sea su familia, sino aquel que en los primeros años de su vida lo estuvo instruyendo, lo estuvo enseñando, lo estuvo guiando, lo estuvo cuidando y lo estuvo obligando a hacer las cosas que usted pensó que eran buenas para él y usted decidió que eran buenas para él. Esas son las que usted tiene que, esa es la instrucción, porque la instrucción no es decirle al niño lo que tiene que hacer. La instrucción es obligar al niño a hacer lo que tiene que hacer. Esa es la verdadera instrucción. Enseñar es obligar a aprender, es a coger a la gente de la mano y obligarlo a aprender. Eso es lo importante. Por eso en el Evangelio, cuando la persona viene a Jesucristo, es muy importante esos primeros meses, ese primer año de convertido, es muy importante que reciba instrucción,
que se le enseñe, no que él solo cambiará, no que Dios lo va a cambiar en un futuro, no que cambiará poco a poco, no, eso no sirve, mi hermano. Lo que sirve es que usted tiene que enseñar a ese nuevo que llegó ahí a la iglesia, ese nuevo que llegó a la congregación, de la misma manera que usted está obligado a enseñar, a instruir y a corregir a su hijo cuando sea pequeño, porque el día de mañana ese niño que dirán es un niño malcriado, y la palabra bien lo dice, malcriado, es porque usted lo crió mal. Y dice también Salomón que el hijo malcriado avergüenza a su familia, avergüenza a su madre y avergüenza a su padre. Entonces, Dios lo bendiga en este día y que este precepto de la instrucción sea algo muy importante. Este precepto salvó al pueblo de Israel. Este precepto salvó la palabra de Dios. Este precepto salvó y nos hizo llegar a nuestras manos hoy todo el conocimiento que tenemos de cómo fueron las cosas desde el principio hasta hoy. Esto fue gracias a que este pueblo fue capaz de mantener una instrucción severa sobre sus hijos y le repetía todos los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, las veces que fuera necesaria al día, las cosas que habían que hacerlas y cómo que había que hacerlas, como hoy en día también todavía se mantienen con ese precepto de generación en generación. Que la bendición del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob lo alcance usted ahora ahí donde usted está y usted pueda también ser el que mueva la cuna de su hijo. Usted sea la mano que mueva la cuna de su hijo. No deje que nadie más mueva la cuna de su hijo, porque al final esa mano, eso que usted le enseña a su hijo, esa instrucción que usted le va a dar a su hijo, esa es la que su hijo va a llevar siempre en su corazón y en su mente, y aun cuando ya se separe de usted y aun cuando ya no vivan con nosotros, pero ellos van a tener siempre ese precepto en su corazón, en lo más profundo de su corazón, aunque esté bien oculto, bien escondido, bien adentro, lo tienen, pero un día le sale a flote. Y a cada momento de la situación de la vida, esa instrucción que usted le dijo un día, le sale a flote. Dios lo bendiga y permita que usted pueda también en este día suscribirse a nuestro canal Amanecer Tierra Santa. Canal de bendición, canal de esperanza, canal de gozo, canal de regocijo y canal de instrucción. Dios lo bendiga en este día.